Cuando venía manejando, digo yo, bueno, Señor, si me llegó la hora, contra ti no puedo hacer nada, ¿no? Así que seguimos la reunión en el cielo. Bueno, como ustedes se habrán dado cuenta, esta noche vamos a hablar de la mujer samaritana. Las canciones, los dibujos apuntan a este tema. Una mujer con un corazón vacío. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 3. Nos vamos a introducir a la mujer samaritana. El capítulo 3, 22 y 23. Hay como un sonido, ¿no? Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón junto a Salim, porque allí había muchas aguas, venían y eran bautizados. Hay un incidente luego que parece que los discípulos de Juan entraron en controversia con los discípulos del Señor porque había provocado celos, porque el Señor no bautizaban los discípulos, porque parece que con el Señor iba más gente. Y había habido un encontronazo. El Señor había venido de Capernaum, de Galilea, a la fiesta de la Pascua. El Señor vivía en Capernaum. El problema era que los 3 años de ministerio de Él, el primer año Él era casi desconocido. El segundo año las multitudes lo seguían buscando satisfacer sus necesidades. Y el tercer año, tanta controversia con los judíos, Él tenía que... venía a Jerusalén y se iba rápido, porque lo querían matar, pero la hora de él no había llegado. Entonces él deja Jerusalén y vuelve a Galilea. El versículo 4:4, Juan 4:4, y le era necesario pasar por Samaria. Bueno, hoy estuvimos hablando con Esther. Yo encontré en el diccionario bíblico que Samaria queda a 67 millas y Jerusalén a 42. Y Esther dice que es al revés. Bueno, a lo mejor seguro que ella tiene razón, pero era lejos, ¿no? No había autos, había que ir con los 2 pies, ¿no? Caminando. El Señor le dice que le era necesario. Había alguien en Samaria que necesitaba la salvación. Para el Señor, las multitudes o un alma eran muy importantes y Él hacía el tiempo para detenerse. Yo recuerdo cuando era muy joven, bien joven, no tenía arrugas, nada, ¿no? La iglesia que yo iba era una iglesia pequeña, las 2 iglesias en la ciudad de Córdoba, Argentina. La otra iglesia era grande, y la nuestra era pequeñita en número. Y había un predicador inglés, muy buen predicador, misionero, excelente persona, excelente la esposa, pero yo sentí una tristeza tan grande, porque él dijo, nuestra iglesia, a los ancianos lo invitaron a venir a tomar conferencias, y él contestó, yo no voy a iglesias pequeñas. Y estudiando, mirando el Señor, para él una persona era sumamente importante, así que él iba a ir ahí a un lugar donde no los querían a los judíos, porque había un alma para salvar. El buscar las multitudes lo seguían, pero recuerdan que él miró a este que estaba bajito, Zaqueo, y le dijo, bájate, porque hoy hay una cita contigo, una persona, y había una tremenda multitud. Para él es un Señor individual que se ocupa de cada uno de aquellos que van a ser sus hijos, o de nosotros que somos sus hijos. Allí en Samaria, en Sicar, había almas que salvar. Lucas 19:10 dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido.
y somos nosotros también capaces de hablar a los perdidos del Evangelio. El versículo 5 dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Sicar se cree que deriva de Siquén. Yo me fui a los mapas y miré, y hay dos puntitos juntitos. El asunto es que bueno, como dije, se cree que deriva de Siquén, el lugar donde está el pozo de Jacob. Aquí dice, el Antiguo Testamento no habla del pozo de Jacob, pero ahí dice que, en el Nuevo Testamento dice que sí. Las excavaciones arqueológicas revelan que Sicar y Siquén son parte de un mismo antiguo asentamiento, y está en la tribu de Efraín. Y la tribu de Efraín es una tribu grande, después fue del reino del norte, y que muchas veces, para nombrar a Israel, porque la Biblia del Nuevo Testamento dice Israel y Judá, hubo una división, y muchas veces dice Efraín en vez de decir Israel, también muy importante, y en Siquén está en Efraín. La primera vez que se menciona este nombre está en Génesis 12, si quieren ir a sus Biblias. Génesis 12, 6 y 7. No, me he equivocado. No es esta. Sí. Y pasó a Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta encima de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: tu descendencia da de esta tierra, y edificó allí un altar. Cuando Abraham, después de salir de Ur de los Caldeos, cuando por orden de Dios llega a la tierra prometida, llega a Siquén, al lugar de la historia de la mujer samaritana. Jacob, nieto de Abraham, compró tierras en Siquén. Génesis 33, 18 y 19. Si ustedes estudian la Biblia, han estado con nosotros en el tiempo que estudiamos versículo por versículo, el desafortunado incidente con Dina, hija de Jacob, ocurrió allí, en Génesis 34, 1 y 2, en Siquén, donde el Señor se encontró con esta mujer. Esta chica, cuando llega el padre con su familia ahí, salió a ver qué tal eran los churros de ese lugar. Eran cananeos. ¿Y qué le pasó? El hijo del príncipe se enamoró de ella y la tomó y la violó. Y pasaron cosas, pero si ustedes quieren saber la historia, lean Génesis 34. Sicar o Siquén está cerca del monte Ebal y el monte Gerizim, otro acontecimiento sumamente importante en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo sale por el desierto y entran y cruzan Jericó, el Jordán, llegan a estos dos montes, y allí los levitas ponen me imagino, los 6 príncipes de cada tribu de las 12, y allí se leen las maldiciones y las bendiciones de Deuteronomio 26 y 27, en ese mismo lugar, el monte Gerizim. Gerizim, todavía en ese monte tienen los samaritanos un templo. Ellos, miren lo que creían ellos creían que los samaritanos, creían que el lugar que Dios había elegido como único centro de adoración era ese, y el monte Gerizim, y lo llamaban el ombligo de la tierra, porque había una tradición no bíblica que Adán ofreció sacrificio en ese lugar. Así que ellos decían que no, el monte que había que adorar a Dios estaba en Gerizim y no en Jerusalén. Ya vamos a ver más adelante qué dice la Biblia con respecto a esto. Bueno, esto es un poco la historia. Me llamó la atención del lugar, de la historia que tiene. Es un poco para que sepan a dónde se realizó este lugar. El problema de los judíos y los samaritanos, el primer
punto. Dice el versículo 4:4, y era necesario pasar por Samaria, y vino a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, y era como la hora de sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Y era necesario pasar por Samaria. Necesitamos conocer los antecedentes de este camino. Cuando el Señor iba volvía a Capernaum, había dos caminos. Había un camino directo que lo llevaba más rápido, que tenía que pasar por Samaria. Y había otro camino que esquivaba a Samaria. Los judíos y fariseos generalmente utilizaban el camino más largo y pasaban por Perea para evitar cualquier contacto con los samaritanos. Casi dijo mexicano, perdónenme. Casi me salió eso. No soy racista, pero no sé por qué me vino eso. Discúlpenme. Y los samaritanos eran una raza mestiza, surgida como fruto de matrimonios mixtos. Había pasado un problema. El reino del norte se dividió para el norte y el sur. El reino del norte, el pecado fue tan grande, tan terrible, que Dios tuvo que los llevaron cautivo, y el imperio de ese tiempo era el imperio de Asiria, y a ellos vinieron, los sacaron, dejaron algunos, pero los conquistadores trajeron gente de otros pueblos que ellos conquistaron, que ellos tenían, y los trajeron y lo mezclaron, así que ellos eran mezclados. Miremos qué dice Segunda Reyes. Segunda Reyes 17, 22 y 23. Bueno, y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam, y él que los hizo apartarse. Fue terrible hasta que Jehová quitó a Israel delante de su rostro, como lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. Y el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat, de Sepharvaim, y lo puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Así que llegan, se casan entre la gente que venía de allá y los pocos israelitas que habían quedado. Entonces la raza se mezcló. Se llevaron cautivos 27.290 israelitas. En los días de Jesús, la relación entre judíos y samaritanos era sumamente tensa. Lucas 9. Lucas 9, 51 y 56. Jesús reprende a Jacobo y a Juan, dos de sus discípulos. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, cuando llegaba ya el tiempo que iba a morir. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan, Jacobo que nosotros creemos que era el que se recostaba en el pecho del Señor, el que cuidó a la madre, y uno cree que él era muy lleno de amor, ¿no? Lo tendremos que llevar al retiro. Señor, le dijeron, ¿quieres que mandemos que descienda del fuego del cielo como hizo Elías y lo consuma? Él enseguida quiso poner remedio.
Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Así que era la situación era bien tensa. Segundo punto, el Señor rompe las barreras entre los judíos y los samaritanos. El versículo 4:6 dice: y había allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora de sexta. En ese tiempo, el imperio, en el tiempo que estamos con la historia, el imperio era Roma. Y dice la Biblia que era la hora de sexta. Era las 6 de la tarde, hora romana. La hora de Judea era el mediodía. Todo el libro de Juan está regido por hora romana. Por su condición moral, esta mujer evitaba buscar agua a la mañana para no encontrarse con las otras mujeres. ¿Se imaginan ustedes si ella iba temprano a buscar agua y las otras iban: mira quién viene ahí, viene la prostituta? Entonces ella quería evitar todo eso. Pero la verdad no es esta. No es que quería evitar a la gente ni a la habladuría. Fuimos creados a la imagen de Dios y la ley moral de Dios está dentro de nosotros, en nuestra conciencia. ¿Por qué el ladrón no le va a decir a un joyero: mañana lo voy a asaltar? ¿Por qué un hombre casado no tiene la otra mujer, la trae a la casa y se la presenta a la mujer, todo a escondida? Porque sabe que está haciendo mal. Les guste o no les guste a la gente, hemos sido creados a la imagen de Dios. Y por eso el pecado se hace siempre a escondida. El 6 y el 7 dice: y ella sabía que estaba haciendo mal, porque era una prostituta, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces el Señor, cansado, y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Para un judío había un doble problema: la raza y una mujer. El versículo 8 menciona que sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y fíjense en el 4:27 lo que dice. Los discípulos llegan y dice: fueron a comprar de comer, y cuando llegan los discípulos se maravillaron de que hablaba con una mujer. ¿Sí? Sin embargo, ninguno preguntó, no hizo ninguna pregunta: ¿o qué hablas con ella? Para corroborar lo que dije. Se maravillaron de que él hablara con una mujer y una prostituta. El extraño pedido del Señor, del versículo 7, dame de beber, impulsa a la mujer a decirle: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? No hay duda que la mujer había reconocido que Jesús era judío, por la forma de hablar, por la ropa, no sé, pero ella había reconocido. Él estaba rompiendo barreras y hablaba con una mujer samaritana y para colmo ramera, algo que ningún judío hacía en ese tiempo. Tercer punto, aquí vemos un ejemplo cómo evangelizar. El versículo 10, Jesús respondió y le dijo: si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. El Señor usó siempre lo que tenía a su alrededor para evangelizar y enseñar, en este caso el agua. Me acuerdo hace muchos años, escuché a un predicador que dijo que hay que predicar el evangelio, pero hay que empezar con el Génesis. Y en ninguna parte del Nuevo Testamento el Señor empezó con el Génesis. Siempre tomó las cosas que tenía a su alrededor, y lo que había cerquita ahí era el agua. El Señor dice: si conocieres el don de Dios. Tanto en el libro de los Hechos como en las epístolas, la palabra don significa un regalo divino. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios,
o un regalo de Dios es lo mismo. El versículo 11, la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? El Señor estaba hablando espiritualmente, por eso es que ella no discernía lo que el Señor decía. El Señor estaba hablando del agua que refresca el corazón, del evangelio que nos transforma, y ella no entendía. Una persona que no conoce a Cristo le es muy difícil entender la Biblia, porque la Biblia se tiene que discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Siempre escuchamos a personas: yo leo la Biblia pero no entiendo nada. Y si uno le pregunta: ¿usted conoce a Cristo como su Salvador personal? Dicen no. Miren lo que dice el versículo 14 de 1 Corintios 2. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locuras y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre o la mujer que no es salvo por la fe en Cristo no entiende espiritualmente, en contraste con aquel que ha recibido a Cristo en su vida y le reconoce como su Salvador. Pablo enseña que después de pasar del reino de las tinieblas al reino de Dios, podemos discernir la palabra. No es que usted apenas se convierta va a ser un profesor del seminario, no eso. No estoy llegando a eso, pero poco a poco, leyendo y orando, empezamos a discernir lo que la Biblia dice. Si ella creía en el Mesías, pasaría de ser de una ramera a una hija de Dios, y habría una transformación interna, como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ella gozaría de paz, de gozo, y nunca más sería la mujer ramera. Quizás puede ser eso, es el nombre que tenía, no sé. El versículo 12 le dice: ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Mire, primero, bueno, ahora ella sigue hablando, dice: todavía no entendía nada, y le era difícil de pensar que Jesús fuera mayor que Jacob. Jacob era el nieto de Abraham. La religión la cegaba y no podía ver que estaba frente al Mesías. Y esto siempre es un impedimento cuando el Evangelio es predicado. Muchos creen, y a mí me ha tocado hablar con mucha gente que antes de salir de sus países latinos nuestros, los padres le hicieron jurar que nunca se iban a dejar la Iglesia Católica. Entonces están completamente cegados y no pueden entender. Otros no pueden dejar los ídolos. Otros no pueden dejar el pecado. Les gusta más el pecado que una vida nueva. Los ídolos son un gran impedimento. Yo me acuerdo bien cuando llegué a Estados Unidos, que vivía en un edificio que vivía Ligia, que casi todos ustedes conocen. Y un día Ligia sale de su departamento del segundo piso y me dice: María, yo no estaba afuera. Y me dice: mira, iba con un bulto así. Me voy a tirar toda la basura. Dejó los ídolos. Fue, los agarró y los tiró. Porque son ídolos que dice la Biblia que no oyen, no ven, no entienden. Y ella estaba convencida que tenía, hace poco que se había convertido, y ella estaba convencida que ahora tenía algo nuevo. Ya no necesitaba los ídolos. Y los ídolos, como digo, son un gran impedimento al Evangelio. El 13 y 14, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed, del agua del pozo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús hace un contraste
entre el agua que apaga la sed temporal y el agua viva espiritual en el momento de la salvación, que es superior a todo y que nos conduce a la vida eterna. Quita la ansiedad en cuanto al futuro, nos llena de paz y gozo en el corazón. Hermanas, estaba mirando algo en la televisión y yo ya había escuchado eso, que en algunos lugares se han sentido como trompetas que suenan en varias partes del mundo. Y ya dicen, bueno, decían ahí que estamos en el final, que estamos en el apocalipsis, pero resulta, no saben lo que dicen, porque las trompetas van a tocar cuando esté acá los 7 años de gran tribulación. Ya las cosas van a estar demasiado difíciles. Y el Evangelio nos llena el corazón y nos quita ese miedo que tiene la gente. Porque ahora se está escuchando más y más y más que estamos en los tiempos finales. Pero hay que saber lo que dice la Biblia. Y el creyente puede tener completa paz porque no va a estar en el tiempo de la tribulación. En el versículo 15, el Evangelio nos da seguridad en cuanto al futuro. El versículo 15. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Esta mujer sigue sin entender nada. Lo que Jesús le decía, porque le gustó no ir más a sacar agua. ¿A quién no le va a gustar eso, no? No ir a sacar más agua. Quizás usted habrá vivido a lo mejor en esos lugares donde había, cuando éramos chicos, ¿no? Ir con balde de agua caminando, ¿se acuerdan? Y ella, eso es un trabajo pesado. Ella no quería sacar más agua del pozo. El cuarto punto, el Señor la confronta con su pecado. Ella no entendía porque tenía grandes problemas morales. El versículo 16, Jesús le dijo, ven, llama a tu marido y ven acá. Llama a tu marido. Le menciona para confrontarla con su pecado. Y esta mujer se vio obligada a enfrentarse a la realidad. Para ser salvo, debemos reconocer como nuestros pecados. Ya lo dijo Dinora. Reconoció el sacrificio de Cristo y lo que Él pagó para quitarnos el pecado. Lo primero que hay que hacer para venir a Cristo, si tú estás aquí, es reconocer que tu vida tiene mucho pecado. 17. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Bien le ha dicho, le dice el Señor. No tengo marido. Definitivamente esta mujer era inmoral. La respuesta, no tengo marido, capacitó el Señor a enfrentarla tanto con su vida pasada como con su vida presente. El 18 le dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Esto de tener 5 maridos habla del vacío interior de esta mujer. Ella quería llenar su vacío con maridos. Otros quieren llenar su vacío con salir a las tiendas. Yo le pregunté a una hermana, ¿qué hacías antes de ser salva? Está acá la hermana y se lo pregunté hace poquito. ¿Qué hacías cuando no eras salva? Porque ahora andamos mucho con ella y con otras hermanas visitando y yendo a cosas del Señor, a reuniones. Y me dice, iba a las tiendas. ¿Usted ahora sigue igual? Vacía. Entonces, ¿en qué ocupan el tiempo? Ir a las tiendas. Esta lo ocupaba con marido. Aquí el Señor le dice, entonces, ha dicho la verdad, porque el que tiene ahora no es tu marido. En ese tiempo, no la Biblia, así que escuchen bien, no van a ir a decir que estoy diciendo algo que a lo mejor a alguna le gusta. En ese tiempo, en la historia, los rabinos aprobaban no más de 3 matrimonios. No es bíblico, esto no es bíblico. Así que, ojo, eso no lo dice la Biblia. Así que no vaya a decir, María ha dicho que podemos tener 3 maridos. No me metan en problemas. La Biblia dice, lo que Dios unió, nadie lo separe, aunque algunos hemos tenido que pasar por tragedias, ¿no? Quinto punto, la
samaritana se vio completamente acorralada y desvía la conversación. El versículo 19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Primero le dijo que era judío. Reconoció que no era samaritano. Ahora le dice: me parece que tú eres profeta. Llegó a esa conclusión porque él dijo: este hombre sí que sabe, me ha adivinado que tenía 5 maridos. Así que ella dijo: eres profeta. El 20 dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. La mujer cambia la conversación de su propio problema moral a un problema religioso. Cuando se nos confronta con el pecado, tratamos de desviar siempre la conversación. Sí, porque yo, siempre desviamos la conversación. Para los samaritanos la adoración se realizaba en el monte Gerizim. Para los judíos la adoración era en Jerusalén, donde estaba el templo. Para la samaritana era mejor pasar de un punto de conciencia a un punto de controversia religiosa. Sexto punto, la verdadera adoración. Versículo 21 al 23. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La hora viene y la hora es. El Señor revela que no es importante dónde se adore, en Jerusalén o en el monte Gerizim. Los samaritanos habrían creado su propia religión. Ellos creían en el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Hasta ahí creían. Ya de lo que queda del Antiguo Testamento ya no creían. A esos libros se les llama el Pentateuco. Pero los judíos tenían enseñanza divina en cuanto a la salvación, a la adoración. La salvación viene de los judíos, significa que el Mesías vendría del pueblo judío. Ejemplo, vamos a ir al libro de los Salmos y vamos a ver que el Señor Jesucristo vino del linaje de David. Vamos al Salmo 89. Salmo 89, 3 y 4. Dice: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. El versículo 29. Pondré tu descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. 35. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme siempre. Esa es una promesa que Dios le dijo a David, que su descendencia iba a venir alguien que iba a vivir para siempre. El Señor murió y resucitó y está en el cielo. David murió y quedó en la tumba. Así que de su descendencia vino Cristo. Vamos a ver qué dice Lucas. Hay muchas profecías, pero vamos a ver qué dice Lucas 1:32. Bueno, cuando el ángel le anuncia a María y dice el 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Vemos que se cumplió en el Nuevo Testamento que el Mesías venía de la descendencia de David. El que estaba hablando con la samaritana era el Mesías prometido. ¿Se imaginan, hermanas?
que delante de ella tuviera el Mesías prometido? El Señor en el versículo 24 de Juan 4, Juan 4, 24, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios no está limitado al tiempo ni al espacio. Dios no está limitado al tiempo ni al espacio. Podemos tener comunión con Dios por medio de la oración, le podemos adorar. El punto no es a dónde se adora una persona, sino a quién adora. ¿Puedo adorar en mi casa? ¿Puedo adorar cuando manejo? ¿Puedo orar con los ojos abiertos, ¿no? Cuando manejo, en cualquier lugar podemos tener comunión con Dios. El versículo 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. La mujer se encontró completamente perdida. Y ahora dice, le dijo primero judío, después le dijo profeta, ahora le dice el Mesías. Se vio perdida y introduce el asunto del Mesías, que podría aclarar todas las cosas, pero el Mesías estaba ahí aclarándole todas las cosas. Fíjense que el Señor, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Con qué voz lo habrá dicho? Yo soy. Él se presenta como yo soy. El mismo que dice Lucas, el Éxodo 3:14. Miremos la misma palabra, Éxodo 3:14. ¿Se acuerdan a quién se lo dijo? ¿Alguien se acuerda? A Moisés. A Moisés. Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Era cuando Dios le está diciendo que tenía que sacar al pueblo de Egipto, y él se presentó como el yo soy. Cristo es Dios, y aquí él se presenta, yo soy. ¿Qué impacto habrán hecho esas palabras en la vida de esta mujer? ¡Qué tremendo! ¿Cómo habrá sonado su voz? Me puse a pensar, ¿cómo habrá sonado la voz del Señor en ese momento? Juan 18. Juan 18. Fíjense, dice el 18:4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, era cuando lo fueron a tomar preso, ¿se acuerdan? Pero Jesús, sabiendo las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo a los que venían a buscarlo para llevarlo y después crucificarlo. Le respondieron a Jesús Nazareno, les dijo, yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Con qué fuerza lo habrá dicho que se cayeron a tierra? ¿Y cómo lo habrá dicho él a esta mujer? El séptimo punto, una mujer perdonada. Volvemos a Juan 4. 4:28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Fíjense, dejó su cántaro. El agua ya no era importante. ¿Se acuerdan que le dijo, dame de esa agua para que no venga más a sacarla, el agua que calma la sed? Ahora ya no es importante esa agua. Quiero pensar que ese fue el momento que fue perdonada esta mujer con un corazón vacío. Sació su corazón y creyó en el Mesías.
Este es el momento más importante de toda persona que cree en Cristo. Ya tenía que compartir con otros, y es el Evangelio que salva y perdona. Yo recuerdo cuando yo recibí al Señor, tenía 12 años, vivía en la ciudad de Córdoba, Argentina. Habíamos ido a la reunión y volvimos, mi papá no estaba trabajando en un lugar haciéndole una casa a un misionero al norte de Argentina. Y mi mamá nos llamó a todos a la cocina para cenar. En la Argentina se cena bien tarde. Pero yo me fui a mi pieza. Yo dejé la comida, dejé a mi mamá y a mis hermanos. Yo me fui a la pieza donde dormía y me senté en la cama y allí pedí perdón, así como Dinora, y recibí al Señor. Para recibir al Señor hay que hacer un alto, hay que dejar todo trabajo, todo lo que sea que ocupe en su mente. No sé qué está ocupando su mente ahora. Tiene que dejar todo y hacer un alto. Esta mujer hizo un alto. Tenía que llevar agua, dejó el agua, porque ahora tenía un mensaje que compartir con otros. Miremos el 29, el versículo 29. Venid y vete un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Miremos el viaje espiritual de la mujer. En el verso 9 lo ve como judío, en el 19 como profeta y en el 29 lo ve como Mesías. Ella hizo lo que hacemos después de la salvación. Hablamos de Jesús, el único que puede apagar la sed del alma. Y el versículo 30 dice, entonces, ella va y habla con hombres, no con hombres. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Cristo. ¿Con qué entusiasmo y urgencia habrá llegado al lugar donde vivía a hablarle a otros de Jesús? El 39, ahí. Ahora pasamos al versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que yo he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y que se quedó allí 2 días. Creyeron mucho más por las palabras de él, de Jesús, que de la mujer, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que este verdaderamente es el Salvador del mundo, el Cristo. Muchos creen que para hablar de Cristo hay que tomar un curso, ir a un seminario, qué sé yo. No, decir el cambio que ha habido. Antes era una prostituta, ella estaba perdida. Ahora soy una nueva criatura. Y Cristo me salvó, el Mesías me salvó. Estos hombres aceptaron el testimonio de la mujer, una mujer que era, hermanas, rechazada por la sociedad, era lo más bajo que había. Ellos escucharon el testimonio. Ella había creído en el Mesías. A veces Dios utiliza a la persona improbable para nosotros. Una prostituta veía predicar el Evangelio, pero no para Cristo, para llevar a cabo su obra. Acá vemos una evangelista. No se guardó para ella el mensaje, fue y lo compartió. Porque Dios mira el corazón. También es un ejemplo de ella de hablar de Cristo. Contó lo que había sucedido en su vida, en su corazón, cómo tenía ahora seguridad, ya había cambiado completamente. Antes estaba completamente vacía, la estaba llenando con hombres. Ahora la inundaba el gozo. Y el gozo no se puede ocultar. Me imagino su cara cambiada. Ya no tendría que esconderse. Yo me acuerdo, ¿no está Denise hoy acá? ¿Está María? No vino Denise. Denise, la hija de María, cuando recibió al Señor, era impresionante el cambio de su cara, y todavía sigue. Y ya hace un tiempo que ha recibido al Señor. Cambió totalmente. Su cara le dice a usted que tiene a Cristo en su vida. Y me imaginaba cuando estaba yo preparando la clase, que la samaritana habrá tenido la cara de Denise, sonriente, siempre en la iglesia, trayendo sus hijas, viniendo con su esposo.
Y yo me imagino que esta mujer habrá hecho lo mismo. El versículo 42, el título de Salvador del mundo que hablaban los samaritanos, ellos creyeron en Jesús. Los judíos del tiempo de Jesús enseñaban que para llegar a Dios había que ser judío. Si usted no era judío, no podía llegar a Dios. Creo que me salté una parte, me parece que me salté un pedazo, que la bronca que tenían entre los judíos y los samaritanos era que los judíos se creían superiores a los samaritanos. Por eso no se querían mezclar. Pero acá vemos judíos convertidos, samaritanos convertidos. Para Dios somos todos iguales. Él no es como nosotros. Él no hace ninguna acepción de personas. Pensamientos finales. Al concluir la historia, Juan demuestra que Jesús es para todas las personas que creen en Él. Para Jesús no hay acepción de personas. El Evangelio es para cualquier persona que crea que Él murió en la cruz, resucitó, y su resurrección garantiza nuestra salvación y la vida eterna. Todos los grandes hombres del mundo, ninguno se levantó de la tumba. No hay Buda ni nadie que sea, ni Mahoma, ni nadie se ha levantado. Cristo se levantó. Y hubo muchísimos testigos en ese tiempo. 1 Corintios 15:4 dice: Jesús fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Tenemos un Cristo vivo. Si usted está esta noche aquí, se siente completamente vacía como esta mujer, no tiene esperanza. Jesús murió en la cruz y cargó con mi pecado y el suyo. Isaías 53 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por distintos caminos, mas Dios cargó en Cristo, allí en la cruz, el pecado de todos nosotros. Este fin de semana tuve una conversación que me preguntaron si Cristo se hizo Él, pecó Él en la cruz. No, cargó el pecado nuestro. Él dice primera de Pedro, que Él nunca pecó ni hubo engaño en su boca. Él cargó con nuestros pecados. Hechos 4, 11 y 12. Bueno, el 11 está hablando de Cristo y después el 12 dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, ¿no? Algunos dicen: no, vos tenés tu Dios, yo tengo el mío, aquel tiene el otro. No, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Pedro, vamos a leer Primera de Pedro. Primera de Pedro 2, 21 al 24. Porque voy a leer desde ahí, pero más adelante está lo que quiero decir. Porque para este fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Quién llevó en su cuerpo sobre el madero? ¿Quién llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado? Él llevó nuestros pecados en la cruz. Gracias a su muerte y su resurrección tenemos vida eterna. 2 Corintios, ya lo leímos, 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios no cuenta los pecados pasados. Si usted recibe a Cristo hoy, Él la ve completamente nueva. Jesús, como me hizo a mí y a muchas de aquí, y lo hizo con la samaritana, que era una adúltera, Él perdonó todos sus pecados. Esta historia
verídica nos enseña que Jesús se preocupa por cada una de nosotros en forma individual. Haz lo que hizo la samaritana que dejó el cántaro. Él desea cambiar tu vida. Necesitas llegar a Dios en oración, pedirle que te perdone todos tus pecados. Él te va a dar la fe y el arrepentimiento, porque hasta eso nos da la fe y el arrepentimiento para creer en Jesús. La Biblia así los enseña. Hermanas, las obras nos salvan, porque la Biblia dice en Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. No trate de hacer obras para ser salva, porque Dios las ve como trapos sucios. Lo que sí cambia es el arrepentimiento y la confesión de pecado. 1 Juan 1:7 dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Miren, hermanas, yo estoy acá, Cristo está en el cielo. ¿Saben cómo me ve Dios a mí y a usted? Cubierta con la sangre de Cristo. Cuando Satanás dice que se presenta en el cielo a acusarnos, Cristo muestra sus manos, sus costados y la sangre que vertió. Yo pagué. Nadie puede acusar. Y la sangre nos limpia continuamente, está en tiempo presente, continuamente nos está limpiando de nuestros pecados. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para limpiarnos de todos pecados, de todo pecado. Algunos creen que hay un pecado que Dios no puede perdonar esto. Dios limpia todo pecado. Para nosotros los que ya somos salvos, esta historia demuestra del amor de Jesús por la gente. Él sabía que había un alma que salvar. Era una de las mujeres más bajas de la sociedad. Y esto es un ejemplo para nosotros de cómo tenemos que predicar el Evangelio. Ir y hablar de Jesús a los nuestros, a los que nos rodean. A veces tenemos que salir de nuestra zona de confort y aprovechar todas las oportunidades. Hermana, yo le decía a una persona que dice que es creyente, estás desperdiciando tu vida, porque se ha metido en qué sé yo, una banda de música, pero música del mundo. Estás desperdiciando tu vida. El Señor viene. ¿Qué estás haciendo para el Señor? A veces tenemos que aprovechar todas nuestras oportunidades. Miren, solamente con ir al médico usted ya tiene una oportunidad. Siempre, yo no sé por qué, si es a mí o si a ustedes también, le dicen cosas que usted le da pie para usted hablar de Cristo. Cuando yo llegué a mi nueva doctora, me dice, ¿sos argentina? Sí, le digo, qué contenta que está porque el Papa es argentino. Oh, no, le digo, yo soy cristiana evangélica, yo he creído en Cristo, yo no soy católica. Oh, disculpen, no tiene nada, no me hizo nada. Pero siempre hay una oportunidad para hablar de Cristo, siempre. Y no tiene que darle un mensaje largo de 1 hora. Algo que a la persona le haga sentir, esta mujer tiene algo que yo no tengo, ¿no? ¿Cuánta gente se ha convertido porque tenía un vecino o algo, o alguien que conoce que no tiene, ella tiene algo que yo no tengo, y han ido a preguntar? Hay una suegra difícil que no conoce a Cristo. Yo no tengo suegra, pero tenía, pero no tengo porque se murió. Que se ha acercado con amor a hablarle de Cristo, porque a veces, hermano, yo no sé por qué la suegra y las nueras se llevan mal. ¿Hay algún grupo racial en donde viven? ¿Se ha acercado? El Señor rompió barreras sociales. Yo y usted iremos a romper barreras sociales para hablar de Cristo. Tenemos una gran responsabilidad. El Señor fue nuestro ejemplo en esta noche. Quizás la clase ha sido un poco enredada, espero que no, pero de alguna forma el Señor nos habló a cada una de nosotros. La respuesta, como digo, es personal de cada una de nosotros. Si no tiene a Cristo, la voz de mañana es la voz de Satán. Nadie sabe si va a llegar vivo a la casa. Nadie sabe si el Señor no viene ya. No sabemos.
Y si tiene a Cristo, ¿qué está haciendo con las oportunidades que usted tiene? ¿Está hablando del Señor? ¿Se está preparando? ¿Tiene amor por los perdidos? ¿Tiene amor por los hermanos?